noches, bienvenidos al programa Prevención 360 en un nuevo episodio. Esta vez hablando sobre la importancia de no minimizar los riesgos psicosociales. Para esta noche nos acompaña la doctora Kerly Blasio, quien es especialista en riesgos psicosociales y una valiosa miembro de la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo, AES, gracias a quienes estamos al aire y nos encuentran en nuestro canal de YouTube. Si bien es cierto, en el mundo de la seguridad nos enfocamos en los riesgos que se pueden ver, una caída, un cable pelado, un equipo defectuoso, pero ¿qué pasa con los riesgos que no dejan cicatrices físicas inmediatas? Hoy profundizaremos los riesgos psicosociales, esos factores que afectan la integridad psíquica del trabajador, y tendremos el lujo de conversar con la invitada, la doctora Kerly Blasio. Ella es especialista en riesgos psicosociales y nos ayudará a mapear esta realidad. Bienvenida, estimada Kerly. Muchísimas gracias, Paulina. Para mí es un verdadero placer acompañarte y me apasiona en realidad que abramos estos espacios porque el mundo de la seguridad industrial, sabemos o solemos decir, lo que no se mide no se gestiona. Y lamentablemente, lo que ocurre en la mente, en el entorno social del trabajador, a menudo se queda fuera de este radar hasta cuando es demasiado tarde. Así es. Empecemos entonces, estimado. Desde su experiencia que va desde hace 20 años dentro del sector minero en cargos operativos, ¿cómo ha visto usted evolucionar o no la comprensión de los riesgos psicosociales frente a los riesgos físicos tradicionales? Mira, yo tengo más de 20 años en la industria minera. Comencé desde el apoyo en minería artesanal, en pequeña minería, y he trabajado también en multinacionales aquí en el país y he dado consultoría inclusive en otros países como México, en Perú y en otros lugares, ¿no? Y la verdad ha sido no solamente aquí, sino a nivel general, una transición lenta, pero necesaria. Antes la seguridad se centraba exclusivamente en el tema de prevención, de quizás entregar este equipo de protección personal y de temas específicos de accidentabilidad. Inclusive, no lo digo de manera general, pero sí no existía quizás una herida abierta o si no representaba días perdidos u horas perdidas de trabajo, de alguna forma se consideraba que estaba bien. Tú lo dijiste muy bien al inicio, ¿no? Hoy entendemos ya que un trabajador que tiene una carga mental excesiva, con problemas de fatiga, por turnos rotativos, es tan peligroso para la operación como un equipo defectuoso. Ya hemos pasado, de alguna forma, de ver lo psicosocial como un tema meramente de recursos humanos a entenderlo como un factor crítico de esta continuidad operativa que se tiene que tener. Perfecto. De la misma forma como nos explica que ha trabajado dentro del personal administrativo, docente y operativo, ¿qué similitudes ha encontrado usted que le llamen más la atención en el desgaste emocional de estos sectores que normalmente se consideran tan distintos del uno del otro? Mira, es fascinante, porque si bien el entorno cambia, la respuesta fisiológica y emocional que presenta un ser humano es muy similar. Ya sea, bueno, yo soy docente de universidad también y he trabajado con grupos de docentes, con equipos médicos y obviamente con personal operativo y administrativo en empresas mineras. Pero independientemente si estamos frente a un aula, si estamos bajo presión de cierres en un tajo de mina, el desgaste aparece cuando existe un desequilibrio entre lo que se nos pide y los recursos que tenemos para poder responder. Esta falta de control sobre las tareas, la ausencia de apoyo social, emocional, psicológico, son justamente los hilos conductores que terminan agotando a profesionales o al personal operativo que en papel podrían parecer que no tienen nada en común, pero en la realidad, pues las dimensiones de riesgo psicosocial, dependiendo de la metodología que utilicemos, se la puede aplicar a cualquier tipo de trabajador, administrativo, operativo, sea un aula universitaria, como sea un tajo de mina. Así es, pero sí es importante algo que mencionó y tiene que ver con la parte operativa, sobre todo en la que decía Minera. Cuando el trabajador está lejos de casa, está aislado, está solo o de pronto con su equipo, pero lejos de lo que es su ambiente, imagino que esto aporta a que los riesgos psicosociales aumenten o se manifiesten de diferente forma que en un trabajo en el que todos los días acudimos desde nuestro hogar a trabajar y podemos retornar. Por supuesto que sí, la influencia que se tiene del ambiente y del lugar donde uno pernocta suma
complicaciones. Tenemos diferentes dimensiones de riesgo psicosocial que se pueden evaluar dependiendo de la metodología, pero entre una de esas está inclusive el tema de exigencias emocionales, si hablamos de la CALSM Suceso, que es una metodología chilena. Y ahí abordamos inclusive nuestra emoción respecto a o el trabajar con las emociones de los demás. Y existe una clara diferencia entre el personal que está trabajando en ciudad, quizás en alguna oficina, con el trabajador que pernocta y pasa X tiempo de jornada en un campamento minero. Claro que sí. Ahora, dentro de su amplia experiencia y en su práctica profesional, ¿usted nos puede decir qué señales de alerta suelen aparecer primero cuando los riesgos psicosociales no son atendidos y terminan impactando en la seguridad y salud del trabajador? Mira, las señales suelen ser sutiles antes de volverse críticas. En la experiencia que yo tengo, en la práctica, lo primero que vamos a observar, por ejemplo, es un ausentismo injustificado. Yo soy también trabajadora social, empecé por allí. Y es más, me motivó el especializarme, sacar el doctorado, el seguir estudiando, porque tenía las consecuencias de, ¿sí? Y veía el ausentismo injustificado o el presentismo, que es estar físicamente, pero con la mente en otro lado. Y tener a ver, después que trabajar con las secuelas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que en su momento no se las pudieron identificar. Por eso es que es importante poder entender estas señales sutiles, porque luego ya aparecen cambios conductuales, irritabilidad, errores en procedimientos en personal que era excelente, que dominaban, y finalmente inclusive somatizaciones de temas, por ejemplo, de dolores musculoesqueléticos, el insomnio, el trastorno del sueño, es una de las principales situaciones que se abordan cuando trabajamos en campamentos mineros. Y si ignoramos estas señales de humo, tarde o temprano vamos a tener un incendio que se representa con un accidente laboral e inclusive fatal. Claro, y es ahí precisamente en esto último en donde recién empiezan a darse cuenta o se empieza a notar la importancia de los riesgos psicosociales dentro de un trabajo, ¿no? Y sobre todo de prevenirlos. Ahora, también tenemos conocimiento de que usted cuenta con más de 10 años de experiencia en docencia universitaria. En este aspecto y según su experiencia, ¿qué tan preparada considera que está hoy la formación profesional de las aulas universitarias para abordar los riesgos psicosociales desde una mirada preventiva y no solo desde una normativa? Mira, yo llevo siendo docente universitaria más de una década y te digo con total franqueza, estamos mejorando, pero aún falta. La formación suele ser muy normativa, enfocada en cumplir un reglamento para evitar multas y necesitamos que los nuevos profesionales, no solamente en temas de seguridad, yo me acuerdo siempre de esta frase que decíamos en campamentos y en cualquier lugar, la seguridad lo hacemos todos. Es decir, que todos los profesionales tenemos también que aprender de alguna forma a gestionar no solamente a los procesos, sino a las personas. La prevención psicosocial no se trata de llenar un formulario una vez al año, sino entender esta dinámica del comportamiento humano y para ello es importante que todos los profesionales de alguna forma se vayan preparando en temas de prevención. Yo lo hago. Mis estudiantes actualmente son de la carrera de medicina, de una excelente universidad en el país, y yo a ellos les voy indicando inclusive qué tipo de dimensiones de riesgo psicosocial podrían verse afectadas cuando ya ejecuten su trabajo. Entonces también depende de nosotros, los profesionales, seamos o no docentes, de ir inculcando esta mentalidad de prevención a las personas que podamos impactar. Claro que sí. Y es que este año inclusive hemos visto que la OIT ha puesto como tema central para festejar nuestro día o conmemorar nuestro día de seguridad y salud el asunto de los riesgos psicosociales y es una razón más que nos da a nosotros los profesionales para poder seguir incentivando y realizar prevención en riesgos psicosociales que por mucho tiempo se ha dejado de lado, porque como dije en la introducción, no deja señales visibles, no deja secuelas inmediatas, lo que lo hace como que puede esperar, cuando en realidad no puede esperar. Asimismo, usted tiene mucha experiencia a nivel nacional e internacional y dentro de los factores de los que hablamos para tratar los riesgos psicosociales, consideramos que el liderazgo se ha convertido en uno de los factores psicosociales más determinantes de las empresas. ¿Por qué cree usted que sucede esto? Mira, el liderazgo sin duda es una parte medible dentro de un factor psicosocial mucho más potente. Un líder puede ser un protector de esta salud emocional, si queremos verlo, psicosocial dentro del equipo, o también el principal generador de estrés. En las consultorías que he tenido ya acá en el país y en el exterior, he visto de alguna forma que se ha presentado un liderazgo tóxico que anula cualquier beneficio que la empresa ofrezca.
Es decir, que de qué sirve tener programas de bienestar o un excelente tema de nómina en una empresa si el liderazgo está siendo negativo. Y esto lastimosamente sucede muy a menudo. Si el líder no tiene inteligencia emocional o no sabe delegar, el riesgo del burnout, que es el síndrome de estar quemado, en su equipo se va a disparar. Como un ejemplo, ¿no? Sin importar qué tan moderna sea la oficina o qué tan buena sea la empresa minera donde estamos trabajando. El liderazgo en sí es una de las cosas donde más tenemos que trabajar, pero esto no lo sabemos ahorita, esto lo sabemos desde siempre, sobre todo quienes trabajamos en seguridad, porque siempre decimos hay que trabajar mucho con los mandos medios. Aquí también es importante señalar que en el trabajar mucho con los mandos medios, el tema de capacitaciones tiene que ver también el tema de comprender que no es un tema romántico el hablar de prevención en riesgos psicosociales, sino que es una realidad el trabajar en prevención de riesgos psicosociales. Yo mencioné en una conferencia que yo tuve, me acuerdo, en República Dominicana, en junio del año pasado, después de que hice un lanzamiento mío de un libro que habla del tema de riesgo psicosocial, y yo les decía, en esta conferencia, además lo titulé como que riesgo psicosocial, el talón de Aquiles de la seguridad industrial, como para tener una idea de dónde tenemos que apuntar y la importancia del liderazgo para poder trabajar en prevención. Claro, y eso es muy importante porque de las investigaciones y de las conclusiones de esas investigaciones que van quedando en el pasar del tiempo, van saliendo resultados, van saliendo conocimientos específicos que a la larga van ayudando a que esto se fortalezca, ¿no? En todos los campos. De la misma manera, usted mencionó hace rato que usted ha realizado trabajos con personal médico, incluso investigaciones al respecto. ¿Nos puede sintetizar qué lecciones le dejó este trabajo sobre la importancia de escuchar al trabajador en la parte de prevención, conociendo que la parte médica es una parte súper sensible, súper vulnerable y que está sometido a muchísimo estrés por la misma naturaleza de su trabajo, sus horarios y demás? Mira, yo comencé a manejar un tema del SAT, que fue el Sistema de Atención a Trabajadores Sociales cuando fue pandemia. De allí a este programa que nosotros manejamos con mi empresa, con Consulting Belleza, y que era gratuito y que nos unimos un grupo de profesionales para dar soporte, nos dimos cuenta en pandemia que justamente teníamos un problema súper grave con las personas que atendían en primera línea, médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros y demás, porque tenían una afectación súper grave. Imaginemos lo que pasó en pandemia y de eso sería hablar todo un podcast, pero ahorita como que centrémonos desde dónde nace esta clara identificación del riesgo psicosocial al que estaba el personal médico enfrentándose. Tuve la oportunidad de participar en un congreso que se manejó por el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, acá en Manabí, y esta investigación tenía inclusive una premiación. Obtuvimos el primer lugar justamente porque pudimos revelar esta gran lección que era el tema de prevención y que no se podía hacer desde un escritorio, que había que escuchar al trabajador y que el médico o el personal médico en general también es un trabajador. El personal médico nos enseñó en esta investigación que el reconocimiento y el apoyo entre pares eran escudos protectores vitales. Cuando el trabajador siente que la voz de él cuenta dentro del proceso de prevención, que su compromiso con la seguridad aumenta exponencialmente, obviamente esta prevención fue participativa, que no era una opción, que era una necesidad. ¿Por qué es importante destacar este tipo de investigaciones? Porque nos damos cuenta de que inclusive las personas más preparadas en temas de salud también enfrentamos problemas a nivel de prevención. Como yo les decía a los doctores cuando participamos de esta investigación, que te digo, pues nos fue muy bien en la presentación, los doctores también se enferman. A veces no se enferman de temas físicos, fisiológicos que pueden ser detectados mucho más fácilmente por ellos, sino en temas de riesgo psicosocial. Claro, y ahora, como lo dijimos también hace un momento, todo nace de un diagnóstico, ¿no? Y si ese diagnóstico no es realizado y analizado de la manera adecuada, no vamos a tener unos resultados fiables sobre los cuales trabajar y tomar las medidas respectivas. En ese caso, cuéntenos, por favor, qué errores cometen con mayor frecuencia las organizaciones al implementar programas de bienestar sin realizar un diagnóstico real. Y de una vez también cuéntenos la recomendación que nos daría para que ese diagnóstico se apegue totalmente o lo más posible a la realidad, puesto que a veces solemos relacionar un tipo de diagnóstico o un tipo de respuesta, inclusive con el estado de ánimo, el lugar en el que se realizó, la época en la que se hizo o alguna cosa específica que sucedió
previo a este desarrollo de estas evaluaciones. Entonces, cuéntenos los errores que se suelen cometer y obviamente también las recomendaciones que nos da para que este diagnóstico sea lo más real posible. Mira, uno de los errores más grandes y que queman presupuestos a las empresas, hablemos desde la terminología que quizás es más entendible para las empresas, ¿sí? Si bien estamos preocupados por el bienestar del trabajador, por su seguridad, hablemos de dinero y hablemos de presupuestos, hablemos de programas, de actividades, de presupuestos, no solamente en temas de la parte económica, sino en tiempos. Uno de los errores más graves es implementar programas de bienestar sin este diagnóstico psicosocial real previo. ¿Por qué digo que las empresas queman sus presupuestos? Porque no atacan la raíz del problema. Aquí es donde lo barato sale caro. Si no hay un diagnóstico técnico profundo hecho por expertos, porque lastimosamente hoy en día hay pseudo expertos que simplemente por el tema de la moda, de que tú lo decías, en este año la OIT está proponiendo o ya manejó el tema de entornos laborales socialmente pues positivos, hoy en día tenemos muchísimos expertos en sala. ¿Sí? Y no digo que esté mal, es bueno, como les decía, todos prepararnos, pero una cosa es estar preparándonos, entender cuál es la realidad y no estar poniendo parches. Simplemente es saber que tenemos que trabajar con personas que entendamos de este tema, donde hayamos demostrado experiencia, expertise en lo que estamos trabajando, porque si no el diagnóstico no va a ser real, es solamente un checklist que no tiene una consideración importante, donde no vamos a darle el valor real y quemamos ya no solamente los programas de bienestar, sino la herramienta en sí. Entonces, no vamos a evitar de esta forma un accidente, no vamos a mejorar el clima laboral de esta manera y es donde terminamos impactando negativamente. Estos errores nos cuestan dinero, nos cuestan tiempo, nos cuestan personas, nos cuestan vidas. Entonces, entendamos eso, de que si, por ejemplo, tenemos un trabajador que ha sido excelentemente buen trabajador durante muchísimo tiempo, pero que está atravesando quizás un luto, cualquiera de estos que sea, que tema de pérdida familiar, tema de un divorcio, que son lutos, a ver cómo vamos a trabajar en un programa que si bien no compremos problemas en casa, podamos trabajar con problemas que se nos pueden generar en la empresa. He ahí la recomendación. En primer lugar, hacer un excelente diagnóstico de prevención de riesgos psicosociales para manejar unos buenos programas de prevención por personas que hayan comprobado, por expertos que tengan ahí el aval de decir, nosotros hemos trabajado en ello, no solamente porque esté de moda. Pienso que eso sería quizás muy fuerte hoy en día hablar de este tema, pero lo estamos trabajando de una manera muy respetuosa, pero bastante real. De la misma forma y con la misma importancia en el que una empresa realiza un diagnóstico, también deberían o recomendaríamos que se realice la medición del impacto que ha tenido las medidas que se adoptaron luego de esta medición inicial, ¿no es cierto? Entonces, usted nos diría cómo se relacionan los riesgos psicosociales con la productividad, con los costos operativos y con los accidentes laborales. Claro que sí, mira, te ponía el ejemplo de un trabajador y esto es algo real y que siempre lo tomo. Es más, en otro congreso que tuvimos, si no me equivoco, fue en El Salvador, tuve la oportunidad de presentar unos videos de personas que casi quedan ciegas en accidentes en interior mina y de inclusive una hija de un trabajador fallecido dentro de la mina hace algunos años atrás. Y en la investigación que nosotros realizábamos, contando obviamente con su autorización, que presentamos estos videos donde ellos conversaban, hablamos de esta relación no solamente matemática, de que los riesgos psicosociales impactan y disparan costos operativos, sino de que estos accidentes, productos de un mal manejo, de una gestión inadecuada de prevención de riesgos psicosociales, está trabajando o está impactando negativamente directamente, no solamente en la productividad, que eso ya de por sí es muy importante, sino también en la imagen empresarial. Una empresa no debe medir este impacto solamente por el dinero que está perdiendo, sino también en el tema de rotación, de ausentismos, de fatalidades, de baja productividad. Gestionar estos riesgos en sí no es un gasto. Estamos hablando de una inversión en la continuidad y en la rentabilidad del negocio, pero siempre que nosotros tengamos claros que no solamente, y de por sí ya es importante trabajar en la prevención por el beneficio y el bienestar del trabajador, sino que tiene una relación directa en temas de economía de la empresa, de la productividad de la empresa, de la imagen empresarial de la empresa y obviamente del ser humano como tal, que no por mencionarlo al último es el menos importante, sino por el contrario, es lo más importante que tenemos siempre que entender. Claro, en la respuesta de esta pregunta última que le había hecho, usted mencionó algún tipo de evento fuera del país. Entiendo que ha realizado algunos trabajos fuera del país. ¿Podría mencionarnos de qué tipo de trabajos y en qué países ha estado? Y a propósito de eso,
¿Qué se ha aprendido de ahí y qué es lo que nos falta como país implementarlo a medida de lo que tiene que ver con riesgo psicosocial? Claro que sí, mira, he tenido en primer lugar temas de asesoría en empresas mineras de Perú, en México, en una empresa muy grande como Agnico Eagle, que trabajamos en la norma 035, que es la norma que mide la de riesgos psicosociales ahí en este país. Ir como consultora a un país donde está de alguna forma un poco más avanzado que nosotros, muy bueno. Hemos trabajado nosotros en conferencias manejando estos temas, por ejemplo, con Sodoprela en República Dominicana, que es la Asociación de Prevencionistas de Riesgos allá, trabajando con el ministro específicamente en alguna reunión que tuvimos y poniéndonos a disposición de estos temas, fue bastante interesante. El saber que hemos podido tener un interés creciente por comprender esto de una forma mucho más técnica, mucho más estratégica, pues es muy positivo. Pero también en otros lugares podemos detectar que todavía estamos empezando recién a entenderlos, que en algunas partes esto ya es una prioridad de competencia a nivel global y en otras partes estamos recién empezando. Por ejemplo, en México existe ya un poco la sanción respecto a un accidente de trabajo donde se compruebe de que ha sido como resultado de una mala gestión de un riesgo psicosocial. Aquí en Ecuador todavía no estamos manejando eso. Sí, si me equivoco y existe en alguna parte, me encantaría seguir aprendiendo, como siempre lo digo, pero investigado, y lastimosamente no existe una conexión directa entre una responsabilidad patronal, entre una calificación de accidente por un tema de una gestión inadecuada de un riesgo psicosocial, ¿sí? O lo mismo, por ejemplo, exceptuando profesiones o cargos específicos, no se han manejado temas de enfermedad profesional cuando sí tenemos ahí la evidencia de que provienen de un tema específicamente relacionado con un riesgo psicosocial. Entonces, el interés tanto nacional o internacional en el tema es bastante complejo. Es demasiado importante entender que todos vamos apuntando lo mismo. Tú me preguntabas en qué países no más he estado. Pues he estado a nivel de exposición en Guatemala, en El Salvador, en República Dominicana, en Perú, en Bolivia. En Bolivia fue a nivel virtual, en los otros países te estoy hablando a nivel presencial. Y sobre todo, de paso hago una invitación aquí, una pequeña cuñita, vamos a estar en Estados Unidos, en Florida, con ICA, que es justamente con unos grandes, pero los más grandes en temas de riesgo, de prevención de riesgos a nivel mundial, tema de OIT, tema de algunas instituciones que marcan la pauta para poder dirigirnos, y voy a estar como panelista justamente, ¿no? En un evento del cual les hago la más cordial invitación, va a estar el 26 y el 27 de marzo en Miami, en Florida, en Estados Unidos, y que es algo a lo que estamos apuntando. Previamente de eso voy para Panamá, a un tema similar, que es la Cumbre Mundial de Trabajo Social, con la Organización Internacional de Trabajo Social, y ahí voy a estar, en cambio, si no me equivoco, es del 18 al 21 de marzo, y luego yo voy para Estados Unidos del 26 al 27 de marzo para este otro evento. Felicitaciones, y es un orgullo para el país que una profesional de nuestro país, de Ecuador, se encuentre representándonos y dando su punto de vista profesional en tantos lugares. Por ello creo que su experiencia es muy valiosa dentro de nuestro medio, de nuestro país y por supuesto en nuestro podcast como invitada de hoy. En el contexto de la pregunta anterior hablábamos sobre que nos falta muchísimo por implementar dentro del país y que en otros países de pronto ya se encuentran dentro de esto. A su criterio personal, ¿usted considera que el hecho de que aquí ya se evalúen al menos o que sea una obligación la implementación del programa de riesgos psicosociales y lo de la novedad del año anterior, que esperemos no se quede en novedad y ya sea algo que se establezca y se le dé la importancia adecuada, que tiene que ver con el protocolo de erradicación de la discriminación, de la violencia, discriminación, violencia y acoso laboral? ¿Usted cree que eso es parte de los logros que el país empezó a tener para dominar este asunto de los riesgos psicosociales, o de por lo menos visibilizarlos un poco más? Yo pienso que sí. Lo único que yo creo es que todavía de alguna manera los tenemos un poco separados. Mira, para mí, en mi experiencia, pues podemos discutir de este tema con las personas que pues entiendan mucho mejor, vamos a diferir o vamos a coincidir. Pero desde mi experiencia, nace todo desde una buena evaluación de riesgo psicosocial. El tema de prevención de violencia y acoso es parte o nace o tiene su base en la prevención de riesgos psicosociales. Mira, una de las dimensiones de riesgo psicosocial, por acordarme ahorita, no la de la DMDT, sino la del CLSM Suceso, que es una metodología chilena y que en nuestra guía de implementación de la evaluación de riesgo psicosocial nos permite trabajar con metodologías extranjeras siempre que tengamos pues la validez, ¿no? Entonces, me acordé de la CLSM Suceso porque en una parte específica te habla de violencia y acoso.
Y en otra dimensión de riesgo psicosocial evalúa la vulnerabilidad. Estas dos partes, el momento en que tú saltas esta información y donde tú obtienes dentro de la evaluación de riesgos psicosociales una medida alta, alguna estadística que permita identificar que tenemos un tema de acoso dentro de la empresa, lo vamos a empatar enseguida con el programa de prevención de violencia de género que podemos tener acá en el país. Vamos a hablar de Plan Violeta, vamos a hablar de equidad salarial, del acuerdo 106. Tenemos muchísima información. Para mí, dentro de mi experiencia, nace desde la evaluación de riesgo psicosocial, trabajando con las dimensiones que se empatan al tema de prevención de violencia a la mujer en espacios laborales, e inclusive vamos a tener ahí temas de liderazgo, compañerismo, un montón de información en temas de dimensiones de riesgo psicosocial que se van a empatar con el acuerdo 106. Esa es desde nuestra experiencia. Yo creo que sí hemos avanzado en esto, sí. ¿Qué nos falta? Nos falta unirnos más, nos falta hablar de forma técnica de este tema. Por eso es que yo agradezco tanto la invitación, el ser parte de esta asociación, porque me siento que estoy ahora sí en mi mar, ¿no? En mi medio, donde yo puedo conversar con personas que estamos entendiendo la importancia de hablar de prevención de riesgos psicosociales como parte de los riesgos y no como una moda, sino como parte de los riesgos reales que están enfrentando los trabajadores de cualquier lugar, de cualquier empresa. Así es, y es que el estrés y el estrés laboral son una realidad. Están en nosotros, son parte de nuestra vida y aprender a lidiar con ellos ya se vuelve una responsabilidad. Y así como todos enfrentamos, como técnicos de seguridad, enfrentamos los riesgos que analizamos y evaluamos y les buscamos una solución o las medidas preventivas del caso, no podríamos dejar de lado los riesgos psicosociales, puesto si nosotros estamos en la capacidad de hacer una medición de ruido, la hacemos y tomamos las medidas respectivas luego del análisis, y también si nosotros estamos en la capacidad de realizar las mediciones de riesgos psicosociales y tomar las medidas respectivas, y perdón por la comparación, pero ambos son riesgos y somos técnicos de seguridad y deberíamos poder manejarlos. También debemos entender que si no estamos en la posición o tal vez se complica mucho o es algo muy técnico y necesitamos contratar personal especializado para que haga las unas o las otras mediciones y nos ayuden a tomar medidas, también deberíamos hacerlo, porque son igual de importantes. Porque si un ruido mal manejado, mal gestionado, nos va a causar una sordera para una persona o un grupo de personas y vamos a terminar haciendo que su vida deje de funcionar de manera normal, si no gestionamos también un riesgo psicosocial, nos va a pasar algo similar. Y eso debemos tener en la conciencia del empleador, de los trabajadores y por supuesto debe estar en la conciencia de nosotros como técnicos de seguridad. Muy buenas las conclusiones que hemos sacado de este podcast. También le agradecemos por el tiempo que nos ha dedicado y ya en la parte final podemos decir que con la experiencia que usted tiene tanto a nivel nacional como internacional, ¿qué mensaje le dejaría usted a las empresas que todavía no toman en serio a la salud mental y le están dejando aún de lado? Porque sí las... Bueno, de nuevo agradecerles por la invitación, es un gusto. Y para cerrar mi mensaje para las empresas, para los profesionistas, para los líderes es contundente. La salud mental laboral no es una moda actual, es una disciplina técnica que venimos trabajando incluso muchísimo antes de que se volviera un tema de conversación masivo, mediático, como lo que está pasando ahora. No hay que dejarse llevar por soluciones improvisadas de último momento. Es vital dejarse asesorar por personas con experiencia comprobada, que tengan años de trayectoria en el campo y entiendan sobre todo la complejidad técnica del riesgo, no solo desde una oficina. Ojo, el tema de haber trabajado, por ejemplo, en mi caso, en empresas mineras, en el campo, haciendo jornada, desde adentro, uno puede entender esta parte de que desde dónde nace el tema del riesgo. No solamente es de ver desde afuera de oficina. ¿Sí? No olviden que lo barato sale caro. Un diagnóstico mal hecho, una asesoría sin sustento, termina en accidentes graves, una imagen corporativa dañada, programas de bienestar totalmente quemados, es decir, que pierden credibilidad ante el trabajador, pierden la parte económica y pierden imagen empresarial. No hay que minimizar el riesgo psicosocial, hay que cuidar el activo más valioso que se tiene dentro de la empresa, que es el ser humano, con esa seriedad y el profesionalismo que debe merecerse. Yo pongo siempre este ejemplo de la prevención de riesgos psicosociales como una casa.
¿sí? Es bonito una casa pintarla, ponerle una ventana bonita, ponerle un jardín afuera hermoso y tomar la fotografía. Hoy en día, lastimosamente, está pasando eso, de que no digo que esté mal un yoga de oficina, no digo que esté mal un desayuno con el jefe, que esté mal un tema de cursos para las mujeres, para saberse maquillar, porque hay muchas cosas que se dan hoy en día. Uno entra al LinkedIn y se da cuenta de un montón de información, pero eso para mí es un trabajo en la parte de fuera, en el caparazón. ¿Qué pasa si esta casa está con problemas de gasfitería, de electricidad, de cimientos? Eso es trabajar en prevención de riesgos psicosociales. No está mal pintar la casa, no está mal ponerle un jardín, pero hay que hacerlo en el momento adecuado. Primero hay que sanar las cosas de adentro, las que no se ven, pero que pueden deteriorar a la persona y sobre todo en temas grandes de accidentabilidad en una empresa. Muchísimas gracias una vez más, amigos. Hemos llegado al final de este interesante podcast. Y este año, el 2026, es declarado como el año de riesgos psicosociales por la OIT y por las personas que realizamos seguridad e higiene del trabajo. Esto es importantísimo, que trabajemos desde todos nuestros espacios para visibilizar los riesgos que de a poco han estado ocultos y que no han sido tomados en cuenta de la manera adecuada. Este es el año en el que lo vamos a visibilizar y como Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo, AES, estamos organizando ya el congreso en el que tomaremos muy en serio todos estos temas. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada de hoy, la doctora Kerly Blasto, por su presencia en nuestro podcast y a ustedes los esperamos en nuestro siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros aquí en Prevención 360.